En Mateo capítulo 5, ok. Voy a pedir que tengamos suma concentración porque tenemos compañía. Muy bien, estamos en medio de la serie El Rey morando entre los hombres, que está basado en el Evangelio según Mateo, que muestra a Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey que vino del cielo a la tierra. Ojo, hemos cantado Él es Rey. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y en los capítulos del 5 al 7, justo estamos en el capítulo 5, del 5 al 7 del Evangelio según Mateo, tenemos el sermón más importante de la historia. ¿Ok? Sin duda alguna, el más importante de la historia, como decimos, predicado por el Señor Jesús. Y nosotros aquí en la Iglesia Comunidad Bíblica de Jesús tenemos una afirmación teológica en nuestra confesión de fe acerca de la persona del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, artículo 5, acerca de Dios el Hijo, nosotros decimos que confesamos que el Hijo, eternamente engendrado del Padre, es verdadero Dios. Por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó y por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en una sola persona, sin confusión ni división. Él murió, resucitó y ascendió y volverá en gloria a juzgar a vivos y muertos. Esta afirmación de lo que creemos que el Señor Jesús es, la podemos afirmar porque ya años después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, por guía del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, hombres como los apóstoles y otros líderes de la iglesia, inspirados, como digo, por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento que está ahí en sus manos, y entre ellos el Evangelio según Mateo. Y después, muchos siervos en las siguientes centurias, hasta el día de hoy, fueron estudiando la palabra de Dios, clamando al Señor por dirección y pudieron llegar a afirmar lo que nosotros afirmamos hoy. Esta afirmación acerca de la persona del Señor Jesucristo, de que es plenamente hombre, pero es plenamente Dios, no nace de algo que se nos ocurrió a nosotros, sino tenemos más de 2000 años y si vamos a buscar realmente en las Escrituras podemos ver también cómo el Hijo fue revelado en el Antiguo Testamento y pueden estudiarlo en su momento. Pero ¿por qué digo esto? Porque es bueno saber cómo es que la gente de la época se enfrentó, escuchó este sermón en el cual nosotros decimos, y lo hemos afirmado las últimas 2 semanas, si alguien no estuvo, puede ver los mensajes y ser bendecido, creo, por estas enseñanzas. Pero quiero, a manera de recordar rápidamente, nosotros afirmamos que el Señor Jesús es el Mesías, es el Rey esperado, y por lo tal vino a instaurar su reino. Entonces Él iba a dar unos decretos, de los cuales vamos a ver. Pero ¿qué pensaba la gente en su época? Y ahí, sin voltear la página en sus Biblias, vamos a ver lo que pasaba semanas o meses antes de este sermón. En Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué predicaba? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos había llegado a esta tierra y ahí en medio del pueblo de Israel había llegado el Mesías esperado. Eso es lo que nosotros afirmamos, pero ellos estaban escuchando estos anuncios. Y si avanzamos un poquito más en Mateo 4, 23 al 25, fue el texto de uno de los sermones pasados, dice: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Definitivamente había una revuelta gigante. Pero el Señor Jesús, con portentos y milagros, sanaba todo tipo de dolencia.
Imaginen que se corre la voz acá en Lima y todo Lima viene Ica, viene Ancas, empieza a venir todo el pueblo. Todos los que se entendían y tenían una dolencia venían y eran sanados. Entonces el Señor estaba mostrando, sin duda alguna, que Él no era cualquier hombre. Tanto así, que como también, a manera de recordar, hubo un hombre que se llamó Nicodemo, que era un entendido, un fariseo entendido de la palabra. Y él le dice esto, y vamos a ver lo que se dice en Juan 3, del 1 a 2 nada más. Y dice, había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Todos estaban confrontados con la realidad de los hechos palpables y milagros que hacía el Señor Jesús. Hemos afirmado muchas veces que bastaría escuchar las afirmaciones que hacía en las sinagogas para poder concluir, por lógica, por conocimiento y por revelación de la palabra del Señor del Antiguo Testamento en esa época, de que el Mesías estaba aquí cumpliendo todas las profecías que se había anunciado por él. Pero el Señor en su misericordia añadió todos estos portentos, todos estos milagros que se dieron en esa época. Entonces, si el reino de los cielos había llegado y Jesús mostraba un poder nunca visto, y algunos expertos en la ley judía revelada por Dios afirmaban que Dios está ahí donde está Jesús, porque decían, nadie puede hacer esto si no es de parte tuya, si no está Dios con él. Podemos concluir que quien da este sermón del monte era el Mesías, el rey esperado. Por eso estamos nosotros llamando al sermón del monte los decretos del rey, Dios hecho hombre. Cabe añadir, hermanos, también que la semana pasada pudimos analizar lo que significaba la palabra bienaventurado. Quiero hacer en pocas palabras que es explicado o a veces traducido como feliz, gozoso, dichoso, pero no es suficiente esas palabras para explicar. Y pudimos concluir después de hacer un repaso a través de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde podemos decir que el ser bienaventurado es declarado bendito por Dios. Bendito por Dios. Y esta palabra es muy importante para nosotros y también para los niños. La palabra bendito. Y vamos a estar sistemáticamente afirmando que queremos recibir esa bendición. Y el Señor, como afirmaba, bienaventurado o bendito. Por lo tanto, por eso podemos decir que el Señor Jesús, al afirmar bienaventurados bajo diversas afirmaciones que ahora vamos a estudiar, Él estaba bendiciendo. Y si era el Rey, el Mesías, el Rey del universo, que había descendido, como había sido anunciado en las Escrituras, y estaba allí ministrando, sirviendo, haciendo portentos, podríamos decir que cualquiera de lo que estaba ahí, si nosotros estuviésemos ahí, podríamos decir, Rey, bendíceme, con el que fue el título también de la semana pasada. Hoy día vamos a posar nuestra mirada y nuestro análisis en Mateo 5, del 3 al 6, donde vamos a exponer los 4 primeros decretos de Jesús, el Rey. Estos decretos son, tengan en cuenta esto por favor, son ascendentes. No es que uno está separado del otro. Comienza el primero, es como un escalón, el segundo, el tercero y el cuarto, de los cuales vamos a poder analizar y reflexionar. Son progresivos. Vamos a ver el primero. Punto 1. Bendito el pobre de espíritu. Bendito el pobre de espíritu, en base a Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué está diciendo acá? Para comenzar, muchas veces está distorsionado este pasaje y se ha querido ensalzar la pobreza material. Pero la Escritura es tan sencilla y tan lógica, donde dice que los pobres en espíritu. Está hablando de una condición espiritual. Entonces este versículo tiene que ver con la parte interna de nuestro corazón. No habla nada este versículo de la pobreza externa. No es pobreza material,
como muchos se equivocan. Entonces, ¿qué es pobreza espiritual? Nos podemos preguntar lógicamente todo. Pobre de espíritu es aquel que reconoce su condición de bancarrota espiritual delante de Dios, que es sin mérito espiritual en sí mismo. Es presentarse delante de Dios con las manos vacías. Y esa es la condición de todo hombre. Esa es nuestra condición de toda mujer que camina sobre esta tierra, todo ser humano, todo niño. Nosotros tenemos una condición en la cual podemos decir que somos pobres en espíritu porque no hay mérito en nosotros. Estamos con las manos vacías delante de Dios. Es reconocer que somos pecadores y que en el justo juicio de Dios merecemos solo algo, que recibir su ira santa, porque hemos ofendido su santidad, hemos trastocado su ley, nos hemos rebelado ante nuestro Creador. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Creo que estos dos versículos son claros para afirmar nuestra condición y nuestra pobreza espiritual. Pero aquel que reconoce su condición, porque dice acá, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué está queriendo decir? Que aquellos que reconocemos, o aquellos que van a estar invitados a reconocer su condición de pobreza espiritual total, son benditos. Parece ser incongruente. Benditos, ya que tienen ¿qué? La actitud correcta. Dice Isaías 66:2. Todo esto hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Está hablando de que nosotros, quien sea que fuésemos delante de Dios y de su santidad, reconocemos nuestra pobreza espiritual, que no damos la talla de la santidad de Dios. Y dice que el Señor, en medio que Él creó todas las cosas. Últimamente estoy escuchando en YouTube a científicos, algunos están haciendo computadoras cuánticas. Algunos llegan a la conclusión de que no hay lógica en esa física, pero otros aún llegan a afirmar, y realmente, disculpen que sonríe un poco, porque quieren demostrar que Dios no existe, porque dice que no se enmarca dentro de las leyes de la naturaleza. Pero Dios dice que Él creó toda la naturaleza, quiere decir que está fuera de, es lógica pura, no es un juego de palabras. Si tú construyes, haces un dibujo, tú no estás dentro del dibujo. Si tú haces un coche, no estás dentro del coche. Si tú haces una canción o haces un muñeco, tú no eres parte de lo que tú has formado. Y el Señor dice que Él ha creado todas las cosas, pero no, Él no se queda ahí en las alturas, sino Él dice que al que es humilde y contrito de corazón, de espíritu, y tiembla ante su palabra, Él pone sus ojos, Él nos mira. Así que no creamos nosotros que cuando reconocemos nuestra condición por primera vez, o en medio de esta tierra, como vamos a ver más adelante, nos damos cuenta de que estamos faltos muchas veces delante de la santidad de Dios, pues tenemos que reconocerlo. Y dice que los ojos del Señor están sobre nosotros. Dice la versión Reina Valera 1960, en este mismo verso de Isaías 66:2, en la última parte dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. También existe, como ustedes saben, la parábola del fariseo y del publicano. Por cuestión de tiempo se lo dejo ahí para que aquellos que lo van a poder ver en la grabación, lo van a poder tener la cita en Lucas 18, del 9 al 14, pero muchos sabemos esta historia, ¿no? Cuando se presenta el fariseo y dice, Señor, qué bueno que yo no soy como el que está acá al lado. No mires al que está a tu lado, está hablando del publicano, ¿eh? Que se presentaron a orar y dice, el que está acá al lado, que es este publicano. Porque el publicano era aquel que cobraba impuestos y cobraba además al pueblo judío para los romanos. Entonces no solamente era un traidor, sino era también un ladrón. Y era público.
porque estaba con su mesa ahí delante de los tributos donde todo pasaba, y como él era judío, él reconocía todo lo del pueblo y decía, tú tienes que pasar por acá. O sea, era un traidor consumado, público. Y el publicano decía, Señor, sea acepto de mí, ni levantaba la mirada, porque él decía, yo soy pobre, no tengo nada con qué presentarme delante de ti. Pero el fariseo religioso creía que porque tal vez había leído toda la Biblia de la época, tal vez porque oraba todos los días, porque él mismo decía, yo diezmo, yo estoy aquí, cumplo toda la ley, decía. Pero su corazón se había envanecido. Y él decía, yo soy mejor que el que está acá, así que oye mi oración. Él no tenía el corazón de un pobre de espíritu. En cambio, dice que el publicano sí. El Señor Jesús, cuando da esta parábola, dice que ese publicano, después de orar y de reconocer su pobreza de espíritu, salió del templo perdonado. Pero el fariseo no. Así que Dios nos guarde también de ello. Entonces, si somos honestos, dejamos el orgullo y en lugar de buscar un mérito en nosotros mismos, pedimos el favor de Dios. Dice Salmo 51. Voy a ir al Salmo 51, versos del 1 al 7. Y dice, este es cuando David peca y cae en un pecado terrible contra Betsabé, contra el Señor, ¿no? Pero pecó con Betsabé. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad. Ya no está diciendo solo lo que he hecho ahora, sino está siendo consciente David, por revelación del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, de que esto viene más atrás. Así que si a veces estamos, lamentablemente, con ya años en la fe, como muchos de nosotros, y creemos que al lado de un hermano o de alguien que no conoce al Señor, estamos en una condición distinta por mérito nuestro, tengamos cuidado. Porque dice en el verso 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Está hablando del pecado original que traemos todos al nacer. 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí está clamando David al Señor por perdón. Y le está diciendo, mi pecado no comenzó acá con Betsabé. Mi pecado está desde que fui formado, y ese es allí donde nació nuestro pecado también. Porque fuimos formados en pecado, porque tenemos herencia de nuestros primeros padres. Pero el rey decreta que el que tiene esta actitud y va a él, está listo para ser parte del reino de los cielos. Así como el malvado, ese ladrón que estuvo ahí crucificado al lado del Señor Jesús. En Lucas 24, de 39 a 43, pueden escuchar todo lo que él dijo, pero él, de manera específica, en el verso 42 y 43, dice, el ladrón que también se da cuenta que es pobre de espíritu, y dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón, como siempre digo, que reconoció su pobreza de espíritu, no llevó ni una ofrenda, no dio un folleto, no tomó una santa cena, no se bautizó, porque el Señor lo que quiere, dice, Él ve a aquel que tiene el corazón contrito. Es cierto que en las disciplinas espirituales nosotros vamos a ir creciendo, porque no podemos quedarnos como niños. Estos niños nuestros, miren, ya están aprendiendo. Estos niños están ahí alertas a lo que está ahí en su material. Porque son niños que estamos en la voluntad del Señor formándolos también para que tengan conocimiento de su palabra. Así que ellos van a poder a lo largo de los años ser de bendición para el pueblo de Dios y para los incrédulos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Esta actitud es la correcta. ¿Saben qué? Para la salvación, para la vida cristiana también. Tengamos cuidado, hermanos, de creer que en nosotros hay un mérito
porque tal vez estamos adquiriendo conocimiento, experiencia, o tal vez en la gracia del Señor hemos podido llevar a alguien con la guía del Señor a los pies de Cristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Algo importante, una frase que puede quedar y que voy a estarla repitiendo al final de cada punto, como una frase clave. Yo quiero esa bendición. Yo no sé si tú, yo creo que también después de entender la palabra como está clara aquí. Yo quiero esa bendición. Quiero ser declarado bendito por el Señor. Como segundo punto, en Mateo 5:4, he titulado Bendito el que llora. Bendito el que llora. Y dice el verso 4 del capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Al ser consciente de mi pobreza espiritual, es lógico que el llanto, esa tristeza profunda, no necesariamente tiene que brotar por tus mejillas, porque a veces algunos somos más expresivos y otros no. Yo siempre ando acá con mi caja. Pero estoy seguro que si nosotros, así, imagínense, no nos enternece ver a ese ladrón reconociendo su pobreza de espíritu. Sin duda alguna, después de la afirmación del Señor, porque Él lo hizo con fe, Él pudo tal vez, no sé si derramar una lágrima, o tal vez en su corazón, decir esa tristeza por su pecado. ¿Ok? Así que es natural tener, cuando habla, que al ser consciente de nuestra pobreza de espíritu, que tengamos una tristeza profunda y lamento por nuestro pecado. Cuando viene a nuestra mente, a nuestro corazón, que hemos traicionado y es la paga para poder ser restaurado con el Señor, es que fue a la cruz a morir. O sea, alguien tuvo que pagar y ese fue Cristo. Entonces, no es un llanto a veces que nosotros podemos decir, pero mira, ¿cómo voy a sufrir yo? ¿Me voy a arrepentir? ¿Voy a correr lágrimas? Estoy profundamente triste. Si hay tantos delincuentes, tanta gente mala, ellos están mal, yo no. Dios no quiere que haya eso nunca en nuestro corazón, ni nadie que escuche este mensaje. Porque no es un resultado de compararnos con otros hombres. Es el resultado de verme pecador ante Dios que es santo, santo, santo. Ese atributo de Dios es expresado en la Biblia de tal manera que en la literatura hebrea 3 veces se ratifica para decir que Él es infinitamente santo, como es infinitamente amor. Pero lo que quiere mostrarnos a nosotros es que Él no puede existir nadie delante de Él que tenga el más mínimo pecado. Esa es la talla del Señor. Y sin duda alguna, si tendrían que pesarnos por nuestra santidad y bastaría un pecado para anular por completo, nos encontraríamos tan faltos que seguramente lloraríamos como van a llorar aquellos que no van a tener redención en Cristo. Dice aquí, será el llanto y el crujir de dientes. Pero nosotros, si realmente somos conscientes de nuestra pobreza de espíritu, vamos a poder llorar, entristecernos, siendo conscientes de nuestra realidad espiritual. Dice Isaías, cuando él se encuentra con el Señor Santo, el mismo Isaías, que era un sacerdote, la familia sacerdotal, cercano a los reyes, tenía mucho de qué vanagloriarse. Y el Señor se le presenta en visión y dice, en Isaías 6, del 1 al 5, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, porque no podían permanecer mirando la santidad, la grandeza del Señor. Y son seres angelicales. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, porque los pies representan cuando caminamos por este mundo y nos ensuciamos con el pecado, pero ellos no tienen pecado y aún así cubren sus pies. Y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecían los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías al ver: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces dice que el Señor en su misericordia voló un ángel y tocó con un carbón encendido sus labios, porque eso es lo que necesitamos, la misericordia de Dios ante el llanto, ante el clamor de nuestra realidad espiritual. Yo no sé quién de nosotros podía estar ante la majestuosidad, cuando los serafines tapan sus ojos y sus pies ante la santidad del Señor. ¿Cómo podríamos nosotros sostenernos delante de Él? El Señor Jesús habla acá de ese llanto, tristeza profunda, que lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Y eso es lo que trae bendición. Dice 2 Corintios 7, 10 en la primera parte: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Por eso es que podemos ser benditos de parte de Dios, declarado bendito, porque por esta realidad espiritual y este quebranto que me lleva al llanto, a la tristeza, yo estoy pudiendo arrepentirme, regalo del Señor, y poder acceder a la salvación. Y este conocimiento es también por la que ya somos nosotros creyentes. También tenemos que ser conscientes. Dice Salmo 51, 3 al 4 en su primera parte: porque yo reconozco mis transgresiones, decía David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice Romanos 7, 18 el apóstol Pablo: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Toda la vida cristiana nos enfrentamos a esta dura realidad. No solamente ante la realidad de reconocer nuestra condición para salvación, sino a reconocer que nuestros pies, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras actitudes muchas veces, en lugar de honrar a Dios, lo ofenden su santidad. Por eso es que tenemos que ser conscientes y tener un corazón quebrantado. Y el Señor dijo que somos benditos si nos lamentamos por nuestros pecados y nos arrepentimos. Entonces la felicidad viene por lo que Dios hace como respuesta al llanto, por la realidad del perdón divino. Por eso es que puede ser bendito, feliz, más que feliz, más dichoso, más gozoso. Entonces el Rey decreta consolación, dice: ellos serán consolados. Señor Jesús dice: bendito de Dios si lloras por tu condición de pecado, porque serás consolados. Y el Señor estaba allí, consolando a sus discípulos que están en primera fila. Y seguramente la multitud decía: ¿y yo qué de mí? Pero los que estaban delante de Él, así como nosotros, que estamos a los pies del Señor Jesucristo, podemos ser consolados por Él. Pero el Señor Jesús ascendió a los cielos. Por eso Jesús dice que Él mismo, dice en Juan 14, 16, 17: entonces yo rogaré al Padre, dijo cuando iba a ascender, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes. Es el Espíritu Santo que cuando nosotros recibimos al Señor viene a morar en nosotros y es quien nos consuela. Yo no sé si tú, pero muchas veces yo lloro de felicidad, de gozo, de ver la palabra. Pero también he llorado por mi pecado, no sé si tú. Y algo podemos estar seguros, que el Señor, tal como Él estando presente, consoló a sus discípulos, el Señor también nos consuela a través de su Espíritu que mora en nosotros. Así que no estamos faltos de esa consolación, porque el Señor lo prometió con esta bendición y lo imparte. Muy bien, y acuérdense algo, para terminar este punto. Dice Apocalipsis 21:4, lo que va a pasar al final de los tiempos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Algún día estaremos delante del Señor. Si de algo estoy seguro,
que de aquí hasta que partamos vamos a sentir otra vez, sin duda alguna, la tristeza por nuestro pecado, porque estamos pisando esta tierra. Dios quiera que busquemos siempre su santidad, siempre estar delante de Él. Pero acuérdate que el Señor nos conoce, que el Señor sabe que estamos luchando con esta carne. Y cuando caigamos, ni bien tropiezas, levántate, porque tienes Señor en los cielos. Perdón. Por eso, la frase de hoy día, yo quiero esa bendición, es la frase clave para los niños, pero que sea también para nuestro corazón. ¿Cómo lo aplicamos, hermanos? Si aún no has recibido la salvación de Jesús y estás escuchándote esta grabación o has venido hoy día sin todavía reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, espero que de corazón, al ser consciente de tu pobreza espiritual, eso te lleve a la tristeza por el hecho del pecado que has cometido contra Dios, que es santo. Y el llanto externo, la tristeza profunda por estar faltos delante de la santidad de Dios, te lleva al arrepentimiento. Nosotros, los que ya hemos recibido la salvación de Jesús, debemos también, como los niños, cuando los niños se caen, ¿qué pasa cuando un niño se cae? El niño se cae, le duele, llora un poquito, o tal vez de vergüenza que los amigos lo han visto, lo que sea, se levanta, se sacude y sigue caminando. Muchas veces necesita nuestra ayuda, pero cuando un niño se cae y está solito, está por seguro de que se va a levantar y va a caminar. Nosotros igual, tal vez sí, es bueno que tengamos vergüenza delante del Señor, claro que sí, pero también dolor, porque hemos ofendido la cruz de Cristo cuando pecamos. No es cosa liviana. El pecar contra el Señor no es una cosa simple, creyendo que el Señor murió por algo de poco valor, murió por nosotros, y Él dejó su trono para venir a morir en la cruz. Por eso debemos presentarnos con el corazón arrepentido y pedirles perdón. Nos sacudiremos también por la caída. Recibiremos su consuelo. Quien lo imparte ahora es el Espíritu Santo. Nos secamos las lágrimas como las que me estoy secando, que se me quieren caer en la cara. Y seguiremos adelante caminando la vida cristiana en la mano del Señor. Muy bien. Como tercera bienaventuranza, ahí regresamos a nuestro capítulo 5 de Mateo. La tercera bienaventuranza, bendito el humilde. Y dice Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El humilde o el manso en la versión Reina Valera es aquel que tiene poder en sí mismo como nosotros, y particularmente los varones, ¿no? ¿Qué cosa? A mí, ¿cómo? Yo soy fuerte, ¿no? Y cuando hay algo que cargar, espérate mi amor un ratito, va. Después ya nos lamentamos del esfuerzo, pero eso es otra cosa. El Señor nos ha hecho fuerte, a veces nos hace difícil. ¿Sabes qué es ser manso, ser humilde bíblicamente? Es poder bajo el control de Dios. No es debilidad. No es debilidad. ¿Ok? Abraham fue manso, Moisés fue manso, más que ninguno en la tierra. Pero ellos dirigían mucho, y más, Abraham hasta fue a la guerra. Así que los hombres, cuando es necesario, nos amarramos los cinturones y tenemos que ir también a la guerra. Lo que estamos hablando de acá es delante de Dios. No es que ante los hombres vamos a ser arrogantes o malcriados. Estamos hablando de una actitud del corazón. Esta capacidad que tenemos, a veces, todos nosotros, de explotar, defender nuestros derechos, de ese poder que tenemos en nosotros mismos, tenemos que tener un espíritu apacible. Es poder bajo el control de Dios. Ser pobre de espíritu se enfoca en el pecado que tenemos. Ser humilde o manso se enfoca en la santidad de Dios. Me presento delante de Dios y yo digo que Él es soberano, y por eso me humillo delante de Él. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:29, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo
sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿De qué está hablando? Señor Jesús está haciendo el ejemplo, me voy a hacer un yugo. De verdad, me voy a hacer un yugo. Que era una madera donde ponían 2 bueyes. Quiere decir que el Señor Jesús dice, yo tengo un yugo, pero ¿saben qué? Tú vas a estar al lado mío. Y dice, aprende de mí, porque yo te voy a enseñar. ¿Saben qué hacían? Ponían a un buey mayor, fuerte, mayor, con experiencia, así como Alfredo, que tiene experiencia. Y yo más joven, tal vez Samuel, que es más joven, o alguien más joven, se pone al lado. Y por la experiencia, el buey ya mayor sabía ir derecho. Entonces iba derecho ahí. Y el buey joven que dice para allá y para acá. Pero el buey con experiencia mayor lo iba llevando. Entonces dice que va a ser fácil. El Señor dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo voy a estar a tu lado. Y que yo soy manso y humilde. Yo te voy a enseñar a ser manso y humilde. No va a ser que yo mismo tenga que controlar. No se le ha pasado a ustedes. Pero hay momentos en los que queremos explotar, ¿no? Y estoy mirando a los hombres de manera particular. Y las mujeres también en esta época últimamente son más recias. Más bien hay que calmarlas. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Miren lo interesante. Que dice que vamos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y Él va a estar ahí guiándonos. Y dice, porque mi yugo es fácil, porque yo te estoy llevando. Y mi carga es ligera, porque yo la voy a estar llevando. Es así como, por ejemplo, si llevas algo y el otro es más fuerte, el que está ahí va casi como que así como que ya el otro está llevando más o menos es así. Dice, no te preocupes, que es un yugo sí, pero lo vas a llevar porque yo te voy a guiar. Y así es como podemos nosotros, varones y hermanas, descansar y ser humildes, ser mansos, poner nuestro poder debajo del control de Dios. Y si tenemos una manera de hacer es como lo que hacía el Señor. El Señor iba siempre ante su Padre a orar. Queremos saber cómo se libran las batallas del Señor, pues son de rodillas. Y no lo estoy diciendo como una expresión, se lo digo por experiencia. Y ustedes también lo saben, cuando han clamado al Señor, Él ha estado a su lado. ¿Cómo podemos aplicar esto? Tenemos que mostrar a todos los que nos rodean, comenzando en casa, cómo es llevar el yugo. Descansando no en mis fuerzas. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. No te confíes, vas a caer. Te lo digo por experiencia. Por eso es que siempre está en mi corazón que estés delante de la palabra de Dios, que estés siempre delante del Señor. No sé si te cansaré, pero yo no voy a cansar. Porque así es como el Señor me ha enseñado a andar. Y así he visto la gracia del Señor en mi vida. Así que nuestras fuerzas, nuestras capacidades, todo lo que el Señor nos ha dado, se lo dejaremos ahí a sus pies. El rey decreta algo, dice, heredarán la tierra, bienaventurado el humilde, el manso, aquel que pone todo su poder bajo el control del Señor, pues ellos heredarán la tierra. Dios reclamará un día lo suyo, no porque no sea la tierra suya, porque Él dice que Él es dueño, dice el Salmo, de toda la tierra y todo lo que lo habitan, porque Él nos ha creado a todos. Y si Él quisiera, no desaparece, como una vez le dijo a Moisés, ¿sabe? Yo voy a hacer un nuevo pueblo, ya me cansé.
Sin duda alguna, Dios en su misericordia estaba viendo cómo iba a reaccionar Moisés. Moisés dijo, no, Señor, pues yo puedo hacer un pueblo de ti, y se acabó. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Le dijo, Señor, ¿qué se va a decir de ti? Que lo sacaste de Egipto para morir en el desierto. Y es lo mismo que tú puedes decir delante del Señor. Dice, Señor, aquí estoy, de rodillas, quebrado delante de ti, y que por tu nombre, por tu gloria, por tu misericordia y por los méritos de Cristo, por ti es que quiero que me levantes y me permitas caminar allí a tu lado. Dios va a reclamar lo suyo, su dominio terrenal total y visible, y ese gobierno lo hará en su momento, gobernará la tierra por medio de sus hijos, de nosotros. No tengo detalles, un día los tendrás de manera directa. Hay algunos chispazos no en la Biblia, pero no es el tema hoy. Así que, hermanos, tengamos claro de que la tierra, y tú dices, ¿cómo puede basarse? Bien sencillo, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo puso como virreyes aquí en la tierra para administrar la creación. Pues el Señor tiene un plan, y el paréntesis del pecado de la humanidad, Él mismo nos redime y Él va a seguir haciendo su voluntad, porque no hay enemigo ni hombre que lo detenga. Como frase clave, yo quiero esa bendición. A manera de conclusión, tenemos también el verso 6. Y a conclusión le hemos puesto título a la conclusión, que pocas veces le pongo. Bendito el que tiene hambre y sed. Bendito el que tiene hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Cuál es mi respuesta? Después de reconocer mi condición, después de lamentarme por mi pecado, y después también de poder tener un corazón humilde, manso delante de Dios, y no un corazón altivo, sino un corazón humillado. ¿Cuál es mi respuesta? ¿De qué hambre y sed está hablando acá? El hambre y la sed, yo no sé, tal vez salí a casa, quedó alguna vez sin comer una comida o dos. Una vez un hijo mío, no voy a decir su nombre porque está acá, fue al cole y nos regresó un día tras otro, no sé si le ha pasado a ustedes, con el fiambre enterito o apenas había comido. Entonces Nancy, mi amada esposa, dice, mañana no le vamos a mandar comida. Entonces le dije que estamos de acuerdo, va a aprender cuando pase hambre. Cuando fuimos a recoger a las 3 de la tarde, había pedido que le inviten, llegó a la casa y comió rápido, estaba con hambre y decía, tengo hambre. Habían pasado 3 horitas, tal vez alguna vez te ha quedado sin una comida, te ha quedado sin 2, tal vez has dejado de comer un día, pero hambre, expresado aquí, habla de que si no como hoy, me muero. Y cuando hablas de sed, estudiando los originales, habla de esa sed que una vez, para que tengamos una idea, hubo un ejército que salió a combatir en el desierto. Llevaban camellos donde estaba el agua, pero en el fragor de la batalla fueron siguiendo al enemigo y se distanciaron mucho del agua. Y de repente ya tenían que tomar la ciudad y estaban sedientos, morados los ojos, algunos morían. Y dice que el ejército dijo, no tenemos tiempo para regresar por el agua, o tomamos la ciudad o nos morimos todos. Y con esa sed era tal que tomaron la ciudad, y los que estaban peor eran tantos que cuando llegaron al agua esperaron como 4 horas los que estaban atrás, porque eran muchos, eran miles, y si no se morían. Imagínate tener el agua ahí delante y no poder beber porque otros si no morían antes que tú. De esa hambre y sed hablamos, de necesidades vitales para cubrir nuestra vida física. Y cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tenemos que entender que esa justicia implica una necesidad vital para la vida espiritual. Y ahí tenemos un problema, porque hay que entender de qué se trata esto. Pero es vital para nuestra vida. Hasta ahora bien, el corazón de cada persona fue creado con un vacío y necesidad interna. Pero sin la revelación divina, sin la palabra de Dios, los hombres no reconocen
bien siquiera su necesidad. ¿A cuántos amigos personales he tenido que me dicen que cuando estaba en la universidad me decían, cuando acabe la carrera voy a hacer esto, aquello? Cuando estuvieron en la carrera, me voy a trabajar allá. Cuando fueron a trabajar allá, me voy a construir mi casa. Cuando tuvieron la casa, voy a llevar a mis hijos a la universidad y voy a hacer tal o cual. Y hay algunos que hasta ahora les sigo diciendo, ya ves cómo no resulta. Pero siguen ciegos. Si Dios no los llama, si no alcanzamos misericordia delante de Dios, estamos perdidos. Esa es lamentablemente la condición de los seres humanos. Saben que algo les falta y están viendo con qué lo suplen. El iPhone nuevo, que si me compro tal ropa, si me voy a tal sitio. No es malo disfrutar de la naturaleza, de los bienes, pero hay que tenerlo en su debido lugar. Estamos hablando acá de otra necesidad vital. Si no tienes el iPhone, si no te vas de viaje, si no vas a comer en ese restaurante, no te vas a morir espiritualmente. Pero acá dice de algo que es mayor. Entonces estamos viendo que la necesidad vital de la que estamos hablando, esa justicia, es la justicia de Cristo, la que Él te da. Si entiendo mi condición espiritual de estar perdido, de estar en bancarrota, si clamo porque me duele mi pecado, y si encima me acerco humilde al Señor porque sé que no doy la talla de su santidad, solo me queda decir, Señor, tengo hambre y sed. Necesito que me justifiques. Necesito ser hallado acepto por ti, aprobado por ti. Entonces, como dice el título, mi Rey Jesús, tengo hambre y tengo sed. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué podríamos asemejar esa condición de esa hambre. Vamos a leer un último pasaje en Lucas 15. Y es un texto muy conocido como historia, pero vale la pena leerlo para estar concluyendo. Lucas 15, 14 al 19 habla de cómo el hijo pródigo reacciona y dice, 15, verso 14, el hijo dijo, dame toda mi riqueza, toda mi herencia, y se lo fue a gastar de la peor manera, en diversiones desenfrenadas, yo hago lo que quiero, yo puedo, yo hago, ¿conocido? No, nadie ha dicho eso acá. Yo qué sé yo. Total, si lo tengo en la cuenta o la tarjeta, ¡pum! Se acabó la tarjeta, nada, no había nada. Y dice, 15, 14 Lucas en adelante, el hijo, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Para un judío apacentar cerdos era inmundo. Como si te dijera mañana te vas a ir a limpiar los desagües, pero lo más apestoso de la ciudad. Y deseaba, en medio que estaba presentando los cerdos, lo que comían ellos ahí, dice, y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba nada. Entonces volvió en sí y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esa es la actitud del que clama. Porque si no me muero. Pero quiero estar a cuentas contigo y quiero que tú me alimentes. Eso está reflejando la condición espiritual. Señor, estoy quebrado. Señor, estoy conmovido. Señor, mi poder no tiene valía delante de ti. Me humillo. Señor, tengo hambre y sed de justicia. Justifícame tú, porque yo no tengo justicia en mí mismo. No hay mérito en mí, pero mi vida espiritual depende de ti. En Isaías, ya no voy a leer, la justicia, se usan los mismos, la misma raíz para salvación.
En Isaías 51:5 lo pueden encontrar. Entonces, ¿dónde descansa tu justicia vital? Algunos dicen, Dios sabe que a veces me equivoco, pero sabe que lo hago de buena voluntad. Nadie es perfecto. No estamos hablando de lo que hace tu vecino. No estamos hablando de tu buena intención. Estamos hablando de que estás en pecado y Dios es santo. Estamos hablando que nosotros los creyentes también pecamos y Dios sigue siendo santo. Es tu padre como el padre del hijo pródigo. Era su hijo. Aún seguía siendo su hijo, pero estaba ahí mendigando en el mundo de hambre, dando a entender para nosotros que podemos estar languideciendo porque no vamos, en primer lugar, en esa actitud de arrepentimiento. Pues ahora, hermano, si tienes ese corazón y Dios te está hablando, pues come, aliméntate. Tienes que comer la palabra. Dice que el Señor dice que mi palabra es más que comida. No podemos estar arriesgando nuestra comunión cada día como si saliéramos para aquel que sale. A veces hay gente que sale y dice, oye, no lleves esa joya, no lleves el celular en la mano en la calle, no estés gastando así nomás que no vayas en la noche a un cajero porque te van a asaltar, ¿verdad? Parece que los cristianos a veces andamos así, arriesgando nuestra comunión día a día. Y si no hemos caído es por la sola misericordia de Dios, porque andamos sin nutrirnos, sin palabra, como el Señor Jesús. Cuando vino la tentación, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le dijo, mira, no sé qué decirte, escrito está. ¿Cómo nos vamos a defender nosotros si somos pecadores y la carne está que nos arrastra todos los días al pecado? El rey decreta que ellos serán saciados, que nosotros seremos saciados si clamamos a Él. Y cuando habla de saciados, acá habla que cuando alguien come, hasta no más. Ya no me entra más. Ya no puedo. Y habla de futuro. Ayer un día en el cual seremos plenamente saciados. El rey decreta, ellos serán saciados. Yo quiero esa bendición. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Porque, Señor, las bienaventuranzas, Señor, y todo el sermón del monte son esos decretos tuyos, Rey Jesús, que fueron hechos para que nosotros, como tu pueblo, lo cumplamos, para que vivamos para nuestro bien, porque dice que somos benditos de Dios. Bienaventurados, benditos de Dios, más que felices, más que gozosos, más que dichosos. Pues, Señor, nosotros no nos dejes sin entendimiento en esta mañana. No nos dejes sin el conocimiento, pero que cambia nuestra actitud. No nos dejes, Señor, sin el alimento que viene de ti. Porque tenemos hambre y sed. Que tu Hijo y ahora el Espíritu Santo nos consuele, Señor. Nos permita ser conscientes de nuestra realidad, pero a su vez nos dé el valor. Así como los niños se caen y se levantan, sacudámonos las rodillas y vayamos a alimentarnos del alimento del cielo en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y cantemos.